Murió a los 27 años, hace 27 años. Tiempo suficiente para que la realidad y la ficción hubiesen puesto varios buenos trabajos en la pantalla, tal como lo merecería una de las figuras más reconocidas y controversiales del rock and roll. Pero no. Sobre la vida y muerte del cantante de Nirvana, el cine y la televisión están plagados, más que de aciertos, de fracasos. The lead singer of Nirvana, one of the world's most popular rock bands, has been found dead at his home in Seattle. Mucho se ha escrito sobre Kurt Cobain, calificado por la cultura popular como el máximo exponente del grunge, voz de una generación y la cara más conocida del Club de los 27, suerte de clan selecto y exquisito, compuesto por ídolos de sus respectivas generaciones, y que llevados a cuadro, parece un poema. The news of his death was devastating. The traffic literally stopped in his hometown Seattle, and thousands gathered to pay homage and to comfort one another. There have been many copycat suicides throughout the world. Desde su muerte en 1994, la figura de Cobain ha sido remanida por la nostalgia melómana, la detectivesca amarillista, la prensa y la ficción, todas alimentadas del morbo fanático de escudriñar en la vida del ídolo caído. Y este video no es la excepción. Quienes crecimos escuchando Nirvana, obsesionados con, nos alimentamos de todas ellas, en los distintos formatos previos a YouTube en que fueron apareciendo. En este video hablaré de lo bueno, lo malo y lo feo, en torno a la figura del cantante de Nirvana en la pequeña y gran pantalla. No es una lista obligada ni tampoco imprescindible. La música se mueve en todas direcciones y YouTube es el reproductor de Babel, por lo que el acceso a la movida musical de los 90s, y de cuando sea, la verdad, puede venir de cualquier lugar. Lo bueno, Kurt Cobain Montage of Heck, estrenado en 2015, es hasta ahora el documental más serio y mejor elaborado sobre el músico. Su producción inició en 2007, cuando Courtney Love se acercó al director Brett Morgen, quien contó con la colaboración de la familia Cobain, accediendo a material inédito sobre la vida y la música del prócer del grunge. Kurt Cobain Montage of Heck es el mejor lugar para adentrarse en la historia personal de Cobain. Detalles biográficos como Boda, el amigo imaginario al que le dedica su carta de suicidio, así como sus primeras grabaciones, son expuestas en el film. Lo malo, Kurt and Courtney, estrenado en 1998 y dirigido por Nick Broomfield, fue el primer documental, entre comillas, claro, que más que documentar la vida o los últimos días de Cobain, arrojó la hipótesis de que el cantante de Nirvana fue asesinado por su esposa, Courtney Love. Ese mismo año, en el show de Howard Stern, el locutor entrevistó a Love y le preguntó por la cinta de Broomfield. La respuesta de la cantante de Hole ha sido desde entonces su postura ante los negacionistas del suicidio de Cobain. Yeah. And the second thing is, apparently, and I haven't seen it because I didn't want to do that to myself, and you know, I mean, come on, there's a 6-year-old involved in this. Right, you know what I mean? right. Who never did anything to anybody. Lo feo. En 2005, el director Gus Van Sant, artífice de títulos de renombre en la cultura under como Elephant, Drugstore Cowboy y My Own Private Idaho, se aventuró a filmar el bodrio Last Days, película de HBO que ficciona los últimos días de Blake, una estrella de rock inspirada en Cobain y que tristemente se quedó en el intento. La película está plagada de personajes anónimos y nada memorables, que le preguntan, exigen y demandan a un Cobain enajenado y decrépito, que carente de diálogos y vínculos afectivos, balbucea disparates, siendo su máximo diálogo una canción de Pagoda, banda de Michael Pitt, protagonista del film, quien ejecuta una majestuosa imitación del cantante de Nirvana en el sencillo Death to Bear. En 2006 se estrenó Kurt Cobain, About a Son, intento de documental dirigido por A.J. Schnack, cuya propuesta recae en la emisión incesante de grabaciones de audio de Cobain, ilustradas con paisajes inconexos de Seattle, Aberdeen, Olympia y Washington, repletos de sujetos anónimos y espacios urbanos, que desde esa estética de garaje, desenfado y camisas de cuadros, ayuda a sostener la narrativa que separa a Cobain de los mortales, y lo coloca en el pedestal del hombre, el mito, la leyenda, que en 27 años alcanzó la inmortalidad. Aunque el Club de los 27 esté compuesto por leyendas como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones y Amy Winehouse, la figura de Cobain es la que más resalta, quizá por la violencia de su muerte. De todos los músicos fallecidos a esa edad, Cobain fue el único que se quitó la vida. Yo soy Rubén Machain y esto es Breaking Mainstream. ¿Y tú,
¿Desde dónde accediste a Nirvana? ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste o el disco que más te gusta? Si te gustó el contenido, suscríbete y comparte.